Realmente es muy complicado poder identificar cuál es el comportamiento real de las meme coins, porque cada una hace lo que quiere y también el equipo que las lleva hacen lo que quieren, pero de alguna forma sí que podemos identificar que las meme coins son monedas muy volátiles, de corta duración y que en la gran mayoría de las veces acabamos perdiendo dinero. Por lo que es muy interesante que nos fijemos en aquellas que tienen una trayectoria de al menos un par de meses y que sobre todo su desempeño ha sido bastante positivo, ya que de alguna forma esto nos da una garantía mínima de que el proyecto no va a desaparecer, que al final puede desaparecer, pero ya tenemos más probabilidades de que suba y de que no baje. Al final, las meme coins son súper necesarias para poder incluir esa adopción masiva al ecosistema cripto, al uso de la blockchain, a que realmente Bitcoin pueda seguir escalando en el precio y finalmente tú acabes ganando dinero. Pero tienes que ser más rápido que el retail, porque si eres más lento que ellos, al final tú te vas a convertir en el exit liquidity de esas personas que van a entrar en el mercado cripto en unos 6-8 meses o incluso un año. En Telegram, que me deberías estar siguiendo ya he comentado varias veces cuál es el contexto actual de mi portafolio con las meme coins. Y de hecho, mi portafolio de meme coins no supera ni el 5% del total del patrimonio que tengo invertido en criptos. Y ya os he dicho 1000 veces que la gran mayoría de mi dinero está en Bitcoin. El riesgo-beneficio o el risk-reward de las meme coins es espectacular, te puede hacer ganar muchísimo dinero, pero hasta que consigas encontrar una que te haga ganar al menos algo de dinero, probablemente por el camino vas a acabar perdiendo mucho dinero. Y es por ese motivo de que es muy importante que no arriesgues más de lo que deberías y cuando empieces a ganar algo de dinero no te emociones y te empieces a apalancar y meter más dinero, ya que como he dicho, las meme coins es el objeto de inversión más volátil de todo el mercado cripto. Y ya las criptos son volátiles, imaginaros. Por lo que de cara al próximo bullrun, estar muy atentos al canal, estar muy atentos a mi Twitter, a mi Telegram, porque ahí es donde realmente voy a intentar perseguir esas narrativas ganadoras, al menos las más estables, las que sean más gambling para otras personas. Y así cuando Pepe, Shiba Inu y Dogecoin empiecen a explotar, os traeremos el caviar del caviar para que ganemos cantidades de dinero importantes. Y no lo digo nada en broma. Y ahora sí que sí, para seguir con el vídeo, vamos con un invitado sorpresa. Y bueno, ahora sí que sí, vamos ya con Lucas. Esta vez no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Que de hecho, Lucas, para aquellos que no lo sepáis, es uno de mis mejores amigos y aparte también tiene un canal de YouTube por lo que estamos compartiendo esta aventura juntos. Y bueno, pues Lucas, cuéntanos un poquito quién eres para aquellos que aún no te conozcan, que esto ya no va a volver a ocurrir. Bueno, pues nada, Marc, lo primero, bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias por tenerme aquí en el canal de nuevo. Que para aquellos OGs del canal de Marc, pues ya habréis visto algún vídeo nuestro. Hemos hecho algunos directos, algunos vídeos en colaboración. Así que nada, de verdad, es un placer volver a estar por aquí. Como Marc ha dicho, bueno, además de compartir este hobby, ¿no? Esta pasión por este mundo de las criptomonedas, pues también somos ya amigos desde hace, bueno, ahora que ya 4 años, ¿no? Bastante tiempo. Sí, hace bastante Así tiempo ya. que nada, obviamente se va a hacer yo creo que bastante ameno esta conversación entre tú y yo y nada, cuando quieras empezamos y vamos al lío. Efectivamente, como ya sabéis, al final dentro del canal, bueno, esto es a continuación del vídeo de la introducción que os he hecho, pero sí que es cierto que al final a Lucas y a mí no es que nos encanten las meme coins, que también, pero lo que nos encanta es ganar dinero, como cualquier otra persona. Entonces, sabemos que ahora mismo la atención de las personas está en las meme coins, pues vamos a las meme coins. Que el día de mañana está en la inteligencia artificial es inteligencia artificial, es decir, no somos personas que nos casamos con ninguna narrativa, por lo que si ahora mismo nos veis muy activos con las meme coins es porque creemos que se puede hacer dinero o que te puedes posicionar para que en los próximos meses puedas ganar bastante dinero, ¿vale? Que eso también lo queremos dejar claro porque no vais a ver un pump de un por 50 en una semana, es muy complicado, pero sí que es cierto que de aquí a finales de año o tirando para mitades del año que viene, podría ser perfectamente que alguna de estas criptomonedas que os van sonando en los canales tanto de Lucas como míos, pues de alguna forma sí que podéis ver que finalmente acaban alcanzando estos targets. Entonces, vamos al grano porque, como os he dicho al inicio, hemos hablado un poquito del contexto de las meme coins, he hablado mucho de las meme coins, pero sí que es cierto que recientemente
hemos estado hablando de dos tokens en cuestión, que Lucas también ha hablado en su canal, que es el Resistance Doc, que al final es la meme coin principal de la red de Telegram, que es la de Tonchain. Y luego también hemos visto cómo el token de Bread, que en este caso está en la blockchain de Coinbase, que es Base, pues han tenido un desempeño peculiar, ¿vale? Comparado con el resto de meme coins, que muchas se han muerto, muchas han sido rug pulls, muchas han desaparecido en cuestión de horas. Pero sí que es cierto que hemos visto que Bread, que es una que tanto Lucas como yo, pues sí que hemos sido bastante optimistas con el proyecto, más que nada pues porque le queda, o sea, recorrido por delante. Pero bueno, hemos visto una noticia de Food que ha surgido hace unos días, así que Lucas, que en este caso lo tenemos como invitado, va a coger un poco el mando de la noticia. Así que si nos quieres comentar un poquito qué es lo que ha ocurrido para poner un poquito el contexto y también tranquilizaros, que yo sé que hay mucha gente que está ya algo alterada, pues oye, vamos a hablar, pero sobre todo desde serenidad y que esto al final simplemente no es un consejo financiero, es una opinión de Lucas y mía que hemos encontrado por internet y que cuando cerréis este vídeo, aparte de like y de ver el vídeo de Lucas que tendréis aquí abajo en la descripción, pues que sacáis unas conclusiones que es lo más correcto que debéis estar haciendo ahora mismo. Todo tuyo, Lucas. Gracias. Sí, al final lo que dice Mark, yo creo que es casi que lo más importante que todo lo que hablemos aquí, pero ya esto desde la propia experiencia, cualquier información, sobre todo del tema cripto, siempre la volváis a chequear. Todo esto lo miréis vosotros y no os creáis lo que os dicen de primeras, ¿no? Esto para empezar, y bueno, ahora vamos a entrar ya en el tema de Brett, ¿no? Bueno, que ha sido, como la mayoría ya sabréis o habréis visto, uno de los top performers, ¿no? de Base, de la red de Base. Y al final la narrativa, no vamos a hablar ahora en el proyecto, ahora entraremos en esto, pero la narrativa no ha cambiado. Al final esta narrativa que empezó con Pepe, que es uno de los personajes de Boys Club, ¿no? de este cómic de Matt Fury, pues Brett, ¿no? Es un poco el siguiente que, digamos, llegó hasta, creo que fueron 850 millones, ¿no, Marc? Si no me equivoco. Sí, se quedó por esas cifras aproximadamente. Así que en ese sentido sí que ha tenido un desempeño muy grande hasta que, como bien has dicho, hemos tenido este FUD, ¿no? Este FAT, este Fear, Uncertainty and Doubt, que sería miedo, incertidumbre y dudas, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ya directamente en qué ha pasado realmente. Y es que deciros que esta información que ahora vais a ver, que ahora veréis por pantalla, que os dejaré aquí una noticia sobre todo esto, pues es una información que realmente hay mucha gente que ya sabía, no me incluyo, pero realmente cuando se lanzó este token, y como veremos qué pasa con muchas meme coins, si no me equivoco, un 80%, esto lo veréis bien en la noticia, me cago en la leche. Picado. Igual ves a abrir. Lo siento, dame un segundo. Ahí. Bueno, lo que quería decir después de este pequeño break es que al final lo que sí que se sabía, al menos yo es verdad que no lo sabía y eso siempre es importante, intentar investigar, no podemos llegar a todo, pero intentar investigar al máximo un proyecto a nivel del contrato de token, a nivel de holders, a nivel de todo, ¿no? Dentro de nuestras capacidades, creo que es algo muy importante, porque si no nos podemos llevar algunas sorpresas, como en este caso, pues esta era una información que ya había gente que sabía realmente que cuando se hizo el launch, cuando se hizo el lanzamiento, hubo una whitelist que, para que lo entendáis, es que solamente para una cantidad de direcciones o carteras va a ser posible realizar transacciones. Y en este momento, pues lo que es el 80, creo que alrededor del 80% del supply, pero como os digo, esto saldrá en la noticia escrito, en la que os pondré aquí Mark por pantalla. Pues el 80% del supply pertenecía a insiders, ¿no? O gente que estaba en ese momento al inicio del proyecto o formaba parte del proyecto. Pero, curiosamente, esta información no empezó, ¿no? digamos, a aparecer en Twitter por todos lados hasta unos días, creo que esto fue, no sé cuándo fue, creo que el 25 de abril, que justamente coincidió que sacaron esta noticia, que ahora veremos esto, y también abrieron futuros de Brett en Bybit y en Mexi, no sé si la abrieron en otro sitio, y tuvimos el FAT y al mismo tiempo la caída y varios influencers, ¿no? Que estaban de este bando de, oye, que Brett es un scam, que Brett no sé qué, pues metiendo shorts, ¿no? Así que cada uno con esta información puede sacar sus propias conclusiones, pero también es una casualidad, ¿no? Bastante grande que hayan ocurrido al mismo tiempo estas dos cosas. Volviendo al tema del supply, deciros que a nivel de proyectos más serios, no, pero a nivel de meme coins, esto de la whitelist al final es algo que se suele hacer también de esta manera, no quiere decir que esté bien,
pero porque los desarrolladores, los del equipo, pues para que igual también podáis ver la otra parte, y repito que yo no estoy defendiendo ni una parte ni otra, simplemente estoy dándos aquí la información que yo tengo, pues en muchos meme coins, para evitar que gente que a lo mejor snipea, es decir, que en el momento de salir el proyecto entran ahí con, muchas veces incluso con cantidades fuertes, ¿no? Para evitar que todo ese supply, toda esa cantidad de tokens estén en manos de gente que quiere sacar beneficios más rápidos, igual de gente que a la mínima que hay una noticia de FAT, pues también se sale, etcétera, etcétera. Pues claro, si estas personas tienen o entran muy pronto y el supply no está controlado por los desarrolladores, insiders y toda esa gente que sí que igual mira más a un medio largo plazo, pues casi que puede ser hasta peor, porque realmente esta gente sí que nos puede tirar el precio del proyecto y que no nos funcione, ¿no? Con lo que esta también podría ser, o podría ser uno de los argumentos, entre comillas, a favor dentro de esta cosa que igual no han hecho de la mejor manera, pero que como digo, se repiten muchos meme coins, que es que a la hora del lanzamiento ha habido este whitelist. ¿Por qué? Pues porque al final, como ya he dicho, si todos estos holders, insiders del equipo, desarrolladores, etcétera, del principio mantienen esto, sí que siempre y cuando no vendan, tengámoslo en cuenta, pues es como que protege el proyecto, ya que al tener un porcentaje tan grande del supply, pues evitan, ¿no?, que puedan haber este tipo de ventas de gente que ha comprado muy, muy al principio y que pueden tumbar el precio y Ujú. realmente hacer que el proyecto vaya mal. Os lo he intentado explicar un poco como lo entiendo yo, ¿vale? Así que espero que se haya entendido más o menos bien, pero este realmente es el FAT principal que ha habido. Luego ha habido otras cositas, pero esto ha sido un poco lo que digamos más ha impactado. Deciros también que ha habido FAT en otros meme coins, como puede ser, por ejemplo, el caso de Pepe en su momento, también pasó con Mairo, tenemos incluso otros memes, si no me equivoco, creo que el de Penk es que incluso siguió creciendo cuando el desarrollador creo que tenía, no sé si un 50-60% del supply, con lo que es algo que vemos que no quiere decir que sea justificable, pero que sí que se repiten muchos meme coins, incluso que se repiten algunos que luego, ¿no?, han seguido creciendo y teniendo un gran potencial. Porque al final, como he dicho, aparte de todo esto, lo que es la narrativa de Brett, junto a la narrativa de Coinbase, ¿no?, ese posible airdrop que tendremos en un momento, el crecimiento de esta red, el meme coin que veremos con este FAT, pero que en principio se posicionaba como el top performer, como el top meme coin de esa red, y dentro de esta narrativa que sigue a Pepe, ¿no?, de los Boys Club, pues claro, la verdad que encajaban muchas piezas, ¿no? Y encima, pues tenemos como Bread, que es azul, en la red de azul, que es la blue chain de, bueno, de Base. O sea, en este Ujú. sentido, la verdad que hay muchas cosas que siguen encajando. Tendremos que ver cómo va avanzando, pero bueno, esta es un poco la información bueno, que os quería traer sobre Bread aquí en el canal de Mark. También lo que os he comentado de la casualidad de justamente que hicieran estos shorts en el momento del FAT, pues bueno, también creo que es algo a estudiar o analizar. Y por último, decir que evidentemente, aunque hay toda esta narrativa, también tenemos partes negativas, ¿no?, de este proyecto, partes que, bueno, que a Mark y a mí no nos gustan tanto, como podría ser el tema de la liquidez, que aunque es verdad que está repartido en distintas piscinas, pues no tenemos un buen ratio de liquidez respecto al market cap. Y luego que también a nivel de holders, ¿no?, tenemos algún holder grande. Creo que ahora lo veréis por pantalla, pero si le pasamos el DeFi Scanner, ¿vale? Si copiamos el contrato de Brett y lo ponemos, vemos que a nivel de riesgo el que nos sale es un dump risk, que es como un riesgo de que tengamos una caída por una de esas carteras, ¿no?, que tiene, como vemos aquí, parece ser que la que tiene más es un 9,37% y luego tendríamos un 5%. El total de top holders, el ratio de los top 10 holders estaría en 24%, con lo que se mantiene en ese sentido, al menos solo mirando el análisis así un poco más superficial, pues en unos porcentajes que obviamente hay que analizarlo, pero que no nos llamarían, ¿no?, unas alarmas súper locas, como igual si vemos ya un 40, 50, 60% en cuanto a estos top 10 holders, ¿no? Así que dicho esto, y evidentemente el FAT también como otra parte negativa,
Pues no sé, Marc, si quieres que aclare alguna cosita más del proyecto de Brett. Creo que esta era un poco la información, ¿no? que teníamos que dar por aquí. Así que, Sí, si quieres sí, sí, añadir sí. alguna cosita más. No, creo que al final es que estaba pensando y digo, joder, cuánta información de valor. Es que al final, tanto tu canal como el mío no son canales para coger palomitas y estar ahí disfrutando de la dopamina. No, son canales de que, oye, que si quieres saber realmente cómo ganar dinero, te tienes que ver los vídeos enteros y no van a ser vídeos súper editados. O sea, al final creo que el contenido de valor que tanto Lucas como yo consumimos son vídeos que dices, joder, qué coñazo verte 45 minutos de un pavo compartiendo pantalla que está tosiendo y tal, pero creo que realmente ahí es donde está la gente que le importa tres pepinos las visitas y aporta valor porque quiere aportar valor, ¿no? Revolviendo un poquito al tema, sí que es cierto que al final es un punto negativo de alguna forma que haya salido esto a la luz, pero también el positivo es que ya ha salido a la luz, ya todo el mundo sabe cuál podría ser el máximo FAT de una meme coin. Ahora si ya no es esto, ¿qué es lo siguiente? Ya no hay más. No puedes coger una meme coin por ningún otro lado. O sea, podrás decir de que un influencer pues la habrán pagado para hablar del token, que es algo bastante común, o podrás decir que a lo mejor en Discord hubo algo de malentendido entre los desarrolladores, igual que pasó con Pepe hace unos meses, o hace casi un año, creo. Pero en general, lo que quiero decir con todo esto es que si realmente el desarrollador o el equipo insider quisieran vender, quisieran rugpulear, ya lo hubieran hecho. Es decir, hay liquidez suficiente para que cada uno de los desarrolladores sea millonario. Entonces, si no lo han hecho, es porque realmente han visto que tienen el control absoluto de un proyecto que puede ser una narrativa ganadora perfectamente para el siguiente bull market. A lo mejor no va a ser el top 1, pero puede ser perfectamente uno de los top 5 proyectos con mejor desempeño, siempre y cuando las condiciones que al día de hoy nos han hecho invertir hacia Bread se mantengan, que no la líen mucho el equipo, que sigan haciendo marketing y sobre todo que la gente como nosotros pues confiemos largo plazo en el proyecto y no seamos pues los paper hands que tanto hemos visto últimamente, ¿no? Porque al final en este tipo de caídas el que siempre se ve afectado no es la ballena, bueno, hay dos ballenas, que una es la que vende arriba y gana dinero y otra es la que está abajo esperando para volver a comprar. Entonces, al final, los que se ven afectados son los paper hands que muchas veces ven el gráfico, que eso lo hemos comentado antes con Lucas, ven el gráfico y venden y no ven qué ha pasado, no ven el contexto. Entonces, juzgan el precio del token simplemente por el gráfico, cuando a veces el gráfico está manipulado y ahí perfectamente puedes estar perdiendo muchas oportunidades y sobre todo perder un poco la fe en el proyecto, ¿no? Y aquí quiero enlazarlo con el siguiente tema, Lucas, que me gustaría que tú también compartieras tu opinión, y es que ya hemos visto que hay mucha competencia, hay mucho food entre proyectos, bla, 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 sí, pero al final todo esto es ruido. Entonces, realmente es importante, ¿no? La convicción en tu inversión. O sea, no puedes ir a una meme coin si no tienes una visión a largo plazo de la meme coin, porque justamente son muy volátiles. Como no veas con convicción, a la mina que veas hago un velazo para arriba para abajo, empezarás a tomar decisiones erróneas y ahí empiezas a cagar un poco, ¿no? Como lo veo yo, hay que tener, bueno, como con cualquier inversión, ¿no? Y sobre todo en el mundo de las criptomonedas, de primeras creo que hay que tener, sobre todo si estáis en memes, cierta tolerancia, hasta diría una tolerancia muy alta al riesgo, porque si ya estamos en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Que es, bueno, que ya tenemos el riesgo por las nubes, pues imaginaos meteros en memes, ¿no? E invertir en personajes de cómics, como estamos haciendo, invertir en este tipo de cosas. Así que por un lado diría esto, y por otro es un poco lo que dices tú, que al final hay que tener una estrategia. Es decir, si yo me marco que entro en este punto y voy a salir aquí, pues esta es un poco mi hoja de ruta. Y también, si por lo que sea gestiono el riesgo de X manera y digo, no, a ver, como es un proyecto más volátil, como es un meme, etcétera, etcétera, pues oye, que si me hace un por 3, me hace un por 4, por mucho que crean el proyecto, voy como mínimo a retirar mi inversión. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Bread, y de hecho de Bread, si hubiera crecido un poco más y yo hubiera entrado un poco antes, hubiera hecho precisamente esto, que os estoy diciendo que no lo he hecho, bueno, para que lo sepáis, pero por ejemplo, con otro proyecto muy parecido, que es el de Andy, que está dentro de esta misma narrativa de los Boys Club, como entré antes y me creció bastante, a la que tenía unas X, saqué mi inversión. ¿Que vas a perder luego potencial de crecimiento si esto sigue a largo, etcétera, etcétera? Sí, pero como mínimo tú ya estarás cubierto, ¿no? Y luego hay la frase esta típica, no sé exactamente cómo es, ¿no? Pero que nadie ha perdido dinero tomando profits. Así que si esto forma parte de vuestra estrategia, pues como con cualquier otro proyecto, también tenerlo en cuenta, no seáis tontos, no seáis tontas, y si ya veis que tenéis un buen profit, oye, sacad como mínimo la inversión y dejad lo otro volar tranquilamente.
Aún así, tened en cuenta todos los factores que, por ejemplo, como veis en nuestro caso, ¿qué tenemos en cuenta? La narrativa de los Voice Club, la narrativa de Base, en este caso con el token de Bread. Incluso podemos tener en cuenta cositas como a nivel de meme coins, realmente cuál está performando mejor, ¿no? Este meme coin en este momento está performando, por ejemplo, a Pepe, porque podríamos a lo mejor pillar a Pepe como el más alto, ¿no? Y luego ver estos en función de esto cómo está yendo. Porque si vemos que igual no, igual tenemos aquí que tomar decisiones, ¿no? Y ver cuál sería la mejor estrategia. Pero si vemos realmente que esto se cumple, que la narrativa también, que el otro, y vemos algo de FAD, pues oye, ojo, analicemos la situación y no salgamos cuando tenemos un cuchillo cayendo y esperemos, porque incluso si queremos salir de un proyecto, es muy probable que de la misma manera que estamos cayendo, luego en algún punto, como ha pasado con Brett, como lo podéis ver, no sé si ahora pondrán aquí el gráfico, la gráfica o algo, rebotó bien fuerte para arriba. Ujú. Así que también tened en cuenta estas cosas. Como siempre, esto no es ninguna recomendación de inversión, solo estamos dando Mm. nuestra opinión, pero vamos, creo que es una opinión bastante válida, Sí. al menos a la hora de invertir en este tipo de proyectos. Sobre todo también al final, Bread, de las últimas 2 semanas, creo que lo hemos contado en tu canal también, Lucas, ha sido el token más buscado, más visitado de todo CoinGecko, Bread. Entonces hay miles y miles de tokens, pero Bread ha sido el que más se ha buscado, ¿no? Entonces también es normal que Lucas y yo tengamos, pues dentro de la balanza, el 50% de ser bullish o bearish, que seamos más bullish. Tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque hemos invertido. Entonces no vamos a estar hablando de cosas tan negativas de Bread, pero también porque de momento no los hemos visto. Si las hubiésemos visto, probablemente ya os hemos dicho chao pescado y vamos a buscar otra meme coin. Pero al final, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que aquí cada uno rema hacia su casa. O sea, yo remaré para Bread y hay gente que remará para Toshi también, porque hay mucha gente que también quiere invertir en Toshi. ¿Qué me he dado cuenta con el food de Bread? De que hay mucha rivalidad. Pero también la rivalidad es buena. ¿Por qué? Pues porque entonces los proyectos se ponen más las pilas. Y eso al final para el ecosistema es bueno. Al final no hay que dejar de ver de que esto es un negocio para Coinbase. Es decir, estamos hablando de meme coins, que ahora mismo los más pros de criptos, que somos nosotros, o sea, nosotros, estamos comprando meme coins, pero porque sabemos que en nuestro exit liquidity va a ser en Coinbase o en Binance, Bread. ¿Y quién lo va a comprar? El panadero o el fontanero que tendremos reparando la tubería en casa. Estos son nuestros exit liquidity. Entonces, nosotros no tenemos que ver ahora mismo pelearnos si una u otra, sino, oye, haz un portfolio, ¿vale? Haz un portfolio pequeño, porque, como os he dicho, para mí mi portfolio de meme coins no es ni un 5%, pero es suficiente para que me pueda dar un cambio importante a nivel de económico y con ese dinero, pues yo qué sé, reinvertirlo en otras cosas o hacer lo que quiera, ¿no? Pero al final lo que os digo es que a Coinbase, que ahora lo enlazamos con el último tema y Lucas nos comentará un poco, pero a Coinbase le interesa que realmente exista volumen, comisiones, porque al final ellos comen de esto. Entonces, si al final pueden de alguna forma recibir una adopción masiva de muchos usuarios con todas las meme coins, porque realmente la gente quiere invertir en meme coins, porque se dan cuenta de que da más posibilidades de ganar con una meme coin que con un ticket de lotería, pues al final la gente va comprando meme coins. Entonces, ¿por qué? Porque al final el usuario, el funnel, que yo diría a nivel de usuario de Coinbase, es primero compras meme coins, que puedes ser en la wallet de Coinbase o donde sea, y luego ¿qué acabas haciendo? Te acabas convirtiendo en un usuario que vas a utilizar su plataforma, por lo que le vas a hacer generar volumen y ellos al final viven de las comisiones y del volumen generado dentro del exchange, por lo que les interesa que realmente tengan mucha atracción las meme coins. ¿Será Bread? ¿Será Toshi? ¿Será Tasha? ¿Será Tushu? No lo sabemos, pero hay que posicionarse. Entonces, tú tienes que hacer aquí, básicamente, vaya gallo, tú tienes que hacer básicamente una tesis. Lucas y yo hemos apostado por esto. Habrá gente que apostará por otras. Habrá gente que dirá que Base es una asquerosidad. Pero es que esto nunca lo sabrás hasta que realmente acabes viendo lo que ocurre. Por eso hay que tener esa visión a long term y sobre todo hay que intentar anticiparse al resto de personas. Y creo que Lucas y yo lo intentamos hacer, que muchas veces hablamos de cosas que muy poca gente sabe, pero porque somos un poquitín visionarios y porque también intentamos pues arriesgar más de lo habitual. Y más en meme coins, que ya estamos, ¿no? Pero al final Lucas lo dice muchas veces y ahora entra un poquito más en detalle, pero hay un famoso airdrop, ¿no? Que está como ahí en la atmósfera. Eso puede ser un gran incentivo. ¿Cómo está el tema ahora mismo? Bueno, la verdad que, claro, esto al final es un rumor, aunque ahora vamos a entrar en esto. Solo que quería añadir una cosita a lo que has dicho, que creo que también es importante. Y es que, dicho todo esto,
no, en mi opinión, otra vez, no debemos tampoco casarnos con ningún proyecto, porque al final este mundo cripto, pues como en las otras, ¿no?, inversiones que hay, cada persona lo que quiere es ganar dinero, con lo que al final es un player versus player, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo analizar todo pues con cabeza. Y respecto a lo de Toshi, también que lo comentas, creo que también dentro de las posibilidades de cada uno, oye, si ves que es un proyecto que también tiene una narrativa, también tiene cosas que te encajan, pues si está dentro de tus posibilidades, ¿por qué casarte con uno? No, o sea, directamente incluso puedes intentar, ¿no?, jugar a las dos, que bueno, para que lo sepáis, es lo que he hecho yo. Así que, dicho esto, ya vamos a ir al tema este del airdrop y es bueno, digamos que dentro de Brett, aparte de esta narrativa, ¿no?, del cómic, de, bueno, todas estas cosas que hemos comentado, pues también tenía esta gran narrativa, por así llamarlo, de Coinbase, ¿no? Tanto, bueno, de hecho, de varias cosas de Coinbase. Tendremos seguramente en breves, no sé cuándo va a salir, pero si no me equivoco es en breves, creo que van a sacar una cartera o algo así de Coinbase, de manera que facilitarán para nuevos usuarios lo que es adquirir según qué tokens. Ya os digo, esta información hay que revisarla y lo realmente es importante es este rumor que hay del airdrop, que claro, al final Coinbase, ¿no?, si lo comparamos, bueno, como Binance, como los grandes exchanges, en caso de tener un airdrop de su propio token, pues podría ser masivo. Y evidentemente todo esto pues iría a parar a las top meme coins de la red de Base, que podría ser pues Toshi, podría ser Brett, podrían ser, veremos cuáles serán, si es que hay ese airdrop, ¿no? Pero podrían ser. Deciros que al final esto es un rumor, con lo que veremos si llega, si no. Lo bueno es que sigue alimentando la narrativa y aunque esto no llegue, si seguimos con todo esto un año y medio, igual la gente empieza a dudar, pero sí que tenemos cierto tiempo, ¿no?, para ver cómo se va desarrollando el proyecto y cómo va pues desarrollándose también esta narrativa y si al final se convierte en algo real o no. Así que no sé si querías que comentara alguna cosa más, Marc, de este airdrop, pero bueno, decir que aparte de esto, hay en otras redes que también tenemos ahora posibles airdrops o airdrops más o menos ya confirmados y tenemos pues un poco esta misma historia, ¿no? Pero esto ya igual es algo que podemos comentar en otro vídeo. Nuestro objetivo es un poco cubrir todas las blockchains, cubrir muchas oportunidades o daros a conocer las oportunidades. Luego ya vosotros decidís, ¿no? Pero al final con lo del airdrop de tokens, o sea, el airdrop del token de Coinbase, cuando lo sacasen en un futuro posible, realmente es un evento que puede de alguna forma crear ese rumor y a veces el rumor es más fuerte que la realidad. Es decir, si todo el mundo siempre está diciendo, guau, es que pueden sacar un token, pueden sacar un token, pueden sacar un token, y al final, si sacan el token, ok, es lo que todo el mundo quería, pero tú puedes alimentar una narrativa simplemente con una especulación, ¿no?, momentánea o temporal, vamos a decir, ¿no? Pero sí que es cierto que, por otro lado, por eso quería que también Lucas comentara esa perspectiva, es que cuando estuve en Dubái, muchas conversaciones que hubieron eran sobre la blockchain de Tonchain y también la de, en este caso, de Base. Pero claro, al final Coinbase, al ser una empresa registrada en Estados Unidos, tiene la SEC mirándole de cerca cada 2x3. Entonces, el hecho de lanzar un token de un exchange, realmente a nivel regulatorio es un drama. Es un drama. O sea, es que no puedes ni intentarlo prácticamente. Entonces, o realmente hay una adopción masiva muy grande en Estados Unidos y un entendimiento por parte de la SEC en cómo se usan los exchanges y cómo se utilizan los tokens de los exchanges, o realmente es algo muy complicado. De hecho, por eso gran parte de las startups relacionadas con blockchain, tecnología y demás, que utilizan tokens, se están yendo, por ejemplo, a Dubái, se están yendo a otros países donde la regulación es un poco más amigable, ¿no? Entonces, el tema del rumor de Coinbase, del token, mejor que sea un rumor, aunque sepamos que es bastante poco probable que al corto plazo lo saquen, porque imagínate que ya dicen de primeras que no hay token. Pues al final a lo mejor mucha gente pierde el interés. Pero el hecho de siempre tener ese easy es lo mismo que como en Twitter, por ejemplo, con el tema de Doge, que mucha gente dice, no, Doge lo meterán en Twitter, y siempre hay esa falsa esperanza o esa posible esperanza, depende cómo lo quieras ver, de que algún día puede llegar, ¿no? Y se vive muchas veces del hype de Doge, de que siga subiendo, porque algún día a lo mejor llega a Twitter. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor un día sale Twitter, aparte que es a lo mejor un sell de news, ya pierde un poco la emoción. Es decir, la gracia del momentum era que era un rumor y que aún no era. Cuando llega, exacto, pierde un poco ya pues esa esencia, ¿no? Entonces, estamos ahí como interpretando datos
hacemos un poco ahora mismo de detectives, a ver si podemos sacar una conclusión, pero es una conclusión que está en el aire y es especulativa. Por eso las meme coins hay que tomárselas como un objeto de especulación puro. Entonces, con lo que hemos comentado, tanto en el canal de Lucas como lo que hemos comentado en otros vídeos también y en este vídeo, simplemente es una información que está encima de la mesa, que tú ahora mismo tú tienes que interpretar y tomar una decisión sabiendo un poco lo que está ocurriendo. Y que todo no es tan bonito como pinta y tampoco no todo es tan malo como pintan. Simplemente tienes que saber un poco lo que está ocurriendo. Lucas, no sé si tienes algo más que añadir. Pues la verdad que creo que no. Creo que ya se ha dicho todo, pero bueno, en caso que alguno de vosotros que estáis o de vosotras que estáis viendo esto tengáis alguna duda o lo que sea, dejadlo por aquí abajo en comentarios. Ya me pasaré yo también aquí por el vídeo de Marc y yo os respondo o responde Marc. Así que nada, Marc, no sé si tú igual tienes alguna cosita más que quiera comentar. Si no, por mí, como siempre, encantado de poder aportar aquí un poco de mi friquismo, ¿no? con las cripto. Y bueno, que cuando quieras, ya sabes, yo estoy aquí disponible. Sí, solamente os voy a pedir de que dejéis un like a este vídeo, que os paséis en el canal de Lucas si no lo habéis dicho, que la verdad es que mola bastante todo lo que hace en YouTube. Y si vemos que realmente os gusta este formato, que bajo mi punto de vista es un formato súper cómodo de hacer porque nos lo preparamos, pero es muy improvisado porque ya sabemos, venimos estudiados de casa, entonces cuando grabamos es como vomitar todo lo que sabemos. Y también se aprende mucho y al final hacer un contenido colaborativo creo que también es una forma muy interesante de aportar valor y de una forma algo distinta. Así que sí, Lucas, dejamos este vídeo por aquí. Mil gracias por aparecer esta primera vez y espero que no sea la última. Y No, seguro que nos vemos muchas más veces. Cuento con ello. pues nada, Marc, gracias a ti, lo dicho, y un saludo a todos. Nos vemos. Ya ven. Chao.